Bien, por la gracia de Dios. Estamos contentos de poder estar reunidos una vez más, un sábado más que el Señor nos da y un sábado menos también para su venida. Así que alabamos el nombre del Señor. Eh, Vamos a leer Primera de Juan 5:4 que dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Que el Señor bendiga este culto que es para su honra y su gloria y que como eh, decía el versículo, venzamos al mundo por nuestra fe. Que Él aumente nuestra fe cada día como cristianos, como hijos de Dios y podamos ser una iglesia de victoria. Así que vamos a alabar el nombre del Señor con el primer himno, Si la fe me abandonare. Así que cantemos con mucho entusiasmo a nuestro Señor y alabemos y oremos a través de este hermoso canto. Si la fe me abandonare, Él me sostendrá. Si el mal me amenazare, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Nunca yo podré afirmarme con tan débil fe, mas Él puede dirigirme y me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Son su gozo y complacencia cuantos Él salvó. Y a salvarme su clemencia, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él no quiso ver perdida mi alma en la maldad. Dio su sangre por mi vida y Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Amén. Hermosa promesa, hermosa oración. Él nos va a sostener hasta el fin. Así que con esa convicción vamos a orar. Voy a pedir a nuestra hermanita Mila que nos dirija por la oración de la congregación. Feliz sábado, mis hermanos. Bendiciones para todos. ¿Me escuchan? Amén, muy bien. Ok. Lo que podamos de rodilla y lo que podamos inclinar nuestro rostro para pedir a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro, usted que está en los cielos, santificado sea su nombre, Señor. Danos de su espíritu en esta mañana, en su día santo.
Denos de su luz para poder avanzar en sus caminos, Señor. Perdone nuestros pecados. Bendiga a cada uno de los que aquí estamos, Señor, reunidos en su nombre. Y los que no están presentes, Señor, bendígalo en cualquier lugar que estén, Padre. Llénenos de su bendición, Señor, pidiendo cada día, Señor, tener más luz para nosotros poder ser antorchas, Señor, en su nombre. Amén. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados, Padre, cada uno, porque queremos ser dignos, Señor, en su misericordia. Todas estas cosas, Señor, se las pedimos en el nombre poderoso de su Hijo amado, Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, mi hermana Mila. Vamos a dejar a nuestra hermanita Arelis, que tiene esta historia, este testimonio de inversión que nos toca en este día sábado. Así que, hermanita, su tiempo y qué nos trae en el día de hoy. Feliz sábado. Puse la cámara. Saben que yo estoy en el campo y mi señal no es tan buena. Por favor, déjenme saber si mis palabras se van. Entonces voy a seguir conversando, pero sin cámara, ¿sí? Pero vamos a intentar así con la cámara. En la inversión, en el día de hoy, sabes que hay muchas cosas para invertir. Y cuando tú puedes invertir en dos lugares diferentes. O tú inviertes para Dios o tú inviertes para el mundo, ¿verdad? Porque no hay otro tercer lugar donde tú puedas invertir, o para Dios o para el mundo. Esta mañana vamos a hacer un poquito de énfasis en invertir para Dios en tiempo, en tiempo. Mis queridos hermanos, hermanas, estamos en los últimos días de este mundo. Jesús va a venir pronto. Entonces, hoy Jesús quiere hacer un llamado a su pueblo, a sus hijos, de invertir tiempo. Tiempo. Jesús está necesitando, Dios necesita que invirtamos tiempo para Él. Mira, les hago una propuesta. ¿Qué les parece? Cada día de sus vidas, invertir para Dios, cada cual pone el tiempo que le sea posible, ¿verdad? Porque yo creo que si ya nos vamos para el cielo, no debemos invertir más para nuestro Padre Celestial y para el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué vamos a estar 24 horas dedicados al trabajo, a dormir, a cocinar, a comer, a hacer las cosas, qué sé yo? ¿Por qué no invertimos tiempo para Dios? ¿Qué les parece, por ejemplo, decir, yo voy a invertir cada día 1 hora para Dios? Por ejemplo, ¿ve? El que puede invertir 30 minutos porque es todo lo que puede, o que puede invertir 2 horas. Pero por favor, lo que Dios quiere que nosotros hagamos es un compromiso de invertir tiempo para Dios. Tiempo para Dios. ¿Qué hacer en esa? Por ejemplo, que le invirtamos a Dios 1 hora cada día. 1 hora. En esa hora no voy a trabajar, no voy a cocinar, yo voy a invertir el tiempo para Dios. ¿Qué voy a hacer en esa hora? Por ejemplo, lo que voy a hacer es visitar a una familia y voy a ayudar a esa familia, le voy a compartir el evangelio o lo voy a llamar por teléfono y voy a orar por las personas. Son muchas las cosas que tú puedes hacer. Dios te va a poner en el corazón qué tú puedes hacer. Ora. Yo no puedo decirte qué tú vas a hacer. El único que te puede decir qué vas a hacer en esa hora diaria es Dios. Entonces, para eso es importante levantarnos tempranito, orar y decirle, Padre, en la hora de hoy que te estoy dedicando, que te voy a dedicar en el día de hoy, ¿a quién quieres que le hable del evangelio? ¿A qué familia quiere que vayas y ayude? ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Qué puedo? ¿A quién voy y le regalo un libro? ¿Qué hago, Señor querido? Dios te va a mostrar, Él te va a decir, Él te va a guiar. Pero si tú comienzas a dedicar tiempo para Dios, tu vida espiritual va a crecer. Tú vas a crecer como hijo de Dios, ¿verdad? Vas a comenzar a sentir más gozo en Cristo. Vas a disfrutar tanto tu experiencia cristiana y vas a ver que pronto no vas a querer ir para Dios 1 hora. Pronto le vas a querer dedicar 1 hora y media. Pronto le vas a querer dedicar 2 horas y así más y más y más, porque a medida que nos adentramos en los eventos del fin, más y más tiempo debemos invertir para Dios, porque al final, sabes que tanto que nos afanamos aquí para hacer cosas, todo va a terminar en fuego, destruido, hecho ceniza.
Entonces, por favor, comencemos a tomar esto en serio, a tomar esto como una decisión, una determinación de dedicar tiempo para Dios, invertir en tiempo para Dios. Yo tengo mi decisión hecha. ¿La tienes tú? Con la ayuda de Dios también lo vas a hacer. Que Dios te bendiga y acuérdate, comencemos a invertir tiempo para Dios hoy, mañana, pasado y todos los poquitos días que nos faltan en este mundo. Que Dios te bendiga. Amén, hermana. Muchas gracias. Gracias por ese Amén. llamado. Incentivar a la congregación, a todos nosotros a invertir. Estamos en tiempo solemne donde debemos dedicar ese tiempo también para Él. Amén. Vamos a entonar el segundo himno, mi hermana Marta, si lo puede proyectar, para que entonemos a nuestro amado Salvador y a nuestro Padre, obviamente.
Amén, amén, hermoso canto, hermosa letra. Vamos a pedir a nuestra hermana Dina, que tiene la lectura bíblica y la oración por este sermón que vamos a tener. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Nos dice en Lucas 7, 37 y 38. Y he aquí, una mujer de la ciudad, que era pecadora, cuando supo que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con ungüento, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los enjugaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Amén. Vamos, los que puedan arrodillarse, vamos a arrodillarnos para hablar con nuestro Padre. Querido y amante Padre, gracias te damos porque tú eres el dueño de todo este universo, de esta tierra y de cada uno de nosotros. Gracias porque tú nos enseñas cada día de tu gran amor, de tu misericordia. Y vemos que esta mujer, querido Padre, que nos introduce en este sermón de este día, nos muestra cómo había comprendido el amor y el perdón de nuestro Salvador. Por eso, Padre, te queremos pedir en este día perdón por nuestras faltas, nuestras ofensas, nuestro dormitar, querido Padre, porque aún nos queda más por despertar, Padre amado, más por saber, más por conocerte a ti, querido Padre. Porque esa es la vida eterna. Desde aquí y cada día, querido Padre, es poder conocer más de ti, conocer más del gran amor de Cristo, de tu ungido, querido Padre, de nuestro Salvador, y por quien hoy podemos hablar y estar delante de tu presencia. Por eso hoy queremos aprender más de ese gran amor, de esa misericordia, de esa justicia. Unge nuestros ojos con colirio, querido Padre. Sean nuestras ropas las vestiduras de Cristo. Que nuestro corazón quiera comprar cada día el oro refinado en fuego. Y es comprar, querido Padre. Requiere un esfuerzo de nosotros por querer más. Y aquí estamos delante de tu presencia, Padre, queriendo tener más de tu sabiduría, más de tu conocimiento, más de tu amor. Enséñanos, querido Padre, ayúdanos. Así, querido Padre, queremos dejar esta bendición en nuestros hogares, en nuestros hijos, en nuestros esposos, en nuestros nietos, querido Padre. Y que seamos instrumento en tus manos, y para que todo el que te rodea, querido Padre, no nos vea a nosotros, sino vea a Cristo en nosotros. Y que podamos ser ese resplandor que solamente proviene de Cristo. Ayúdanos a ser cada día menos nosotros, más de Cristo, y que sea completamente Cristo en nuestro corazón, para que podamos decir, todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Ayúdanos a andar en tus caminos, en tus propósitos, y que cada cosa que nos suceda en la vida la podamos ver con una perspectiva de que todas las cosas nos ayudan a bien, conforme al propósito por el cual nos has llamado. Danos de tu gracia, danos de tu amor en este santo sábado, que sea nuestro corazón de adoración y de cada minuto, nuestra mente esté dirigida a ti. Acompáñanos, querido Padre, y que cada hogar sea casa de adoración hacia ti. Te lo pedimos, Padre Santo, sabiendo que no tenemos mérito alguno en nosotros, sino los méritos de tu amado, nuestro Salvador, tu Hijo, nuestro Redentor, el Mesías prometido. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, dejamos entonces el tiempo a nuestro hermano Eugenio, que tiene la palabra en el día de hoy. Pongamos mucha atención y el Señor le dirija a mi hermano.
Gracias, hermana. Un saludo para todos. Creo que salgo por un momento en pantalla. Luego la voy a apagar, pues la habitación que me encuentro no llega bien la señal y tengo miedo que se vaya a frizar. Así que es un privilegio estar aquí. Primera vez que estoy con ustedes reunidos. Feo el formato que tienen, muy, muy bello, maravilloso. Así que rapidito, en honor al tiempo, comenzamos el estudio que tenemos para hoy. Ahora, ¿por qué deberíamos hablar de justificación por la fe? ¿Qué cosa es justificación por la fe y qué cosa es santificación? Hay mucho que hablar. Hoy no podríamos abarcar, aunque tuviéramos 2 horas, no pudiéramos abarcar todo lo que significa justificación por la fe y santificación. Pero hay dos cosas que sí sabemos y me imagino que la mayoría debe saber. Van juntas. La justificación y santificación es al mismo tiempo. No ocurre, no es una cosa que tú eres justificado y luego empiezas a santificarte. Ese es un concepto que tenemos y está muy mal enseñado. Vamos a descubrir que la santificación empieza en el momento de la justificación. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Porque si nos damos cuenta para el tiempo en que vivimos, tenemos mucho conocimiento de profecía, mucho conocimiento de muchas cosas de la Biblia, pero cuando analizamos nuestras vidas, cuando miras al resto de los cristianos que te rodean, vas a ver que la calidad del cristianismo que estamos viviendo aún dentro, o sea, me refiero dentro de la iglesia adventista, bueno, obviamente hablamos sobre los adventistas, es muy mala el cristianismo que tenemos. Y creo que es parte por no entender que es justificación por la fe. Por eso es que en Santiago 2, 17 al 24, dice así, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Por eso tenemos que hablar de qué es justificación y qué es santificación. Y la pregunta que siempre hago es, ¿de cuáles obras habla Santiago? Y esto es lo que muchos no saben decirme. Algunos se atreven a decirme de las obras de Cristo. El asunto es que, por ejemplo, en Mateo 7, del 21 al 23, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo siempre me hago la pregunta, ¿cuál es la voluntad? Obedecer los mandamientos. Hay mucho más que eso. Por eso él dice, y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces os declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y yo decía, bueno, ¿y será que no es importante estas obras de profetizar, de echar fuera demonios, de hacer milagros? Y por eso en Mateo 25, Cristo dice, cuando está en la parábola que está describiendo, separando las ovejas de los cabritos, dice, y dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, y hace un listado allí, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, etcétera, etcétera, desnudo y me cubriste. Y la pregunta es, ¿será que es más importante hacer el bien al prójimo que obedecer la parte que en el mandamiento se refiere a Dios? Porque eso es lo que muchos cristianos hoy en día tienen es que, inclusive los mundanos, hay un dicho que dice, haz bien y no mires a quién, porque creen que lo más importante es hacer buenas obras debido a estos versículos. El problema está que hay un detalle en esos versículos cuando le preguntan a Cristo. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos? O sea, esa pregunta es importante porque obviamente ellos no están actuando conforme a que hay que hacer el bien, hay que hacer obra misionera, hay que ayudar al menesteroso. Estaban haciendo algo impulsado por una idea que ellos mismos ni tenían en mente. Por eso es que hoy escogimos la historia de la mujer adúltera que derrama el vaso de alabastro.
En esta historia, rapidito, vamos a ver los personajes que hay, vamos a analizar las características o lo que representan estos personajes, pero vamos a analizar directamente la vida de esta mujer, o sea, la acción de esta mujer que derramó el vaso de alabastro, el perfume de alabastro frente a Cristo. Así que vayan todos a su Biblia, Juan 12, del 1 al 3. Y en Juan 12, del 1 al 3, dice algo importante. Y usted dirá, y bueno, vamos a ver qué tiene importante esto. Dice, 6 días antes de la Pascua, o 6 días antes que Cristo muriera en la cruz, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Ahora, pero si vamos a Lucas, capítulo 7, 36, tengo que alternar los evangelios para que podamos entender exactamente lo que está sucediendo y conocer el diálogo completamente. Lucas 7:36, si quieren solamente anoten la cita, si no les da tiempo buscar, y dice así, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Así que Lucas, Juan me dice que 6 días antes de la Pascua, Cristo fue a Betania, y Lucas me dice que ahí en Betania fue invitado por un fariseo a su casa. Y si vamos a Mateo capítulo 26, versículo 6, dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Y aquí me va diciendo quién fue ese fariseo allá en Betania. Simón el leproso. ¿Quién era Simón? Obviamente, uno que fue leproso. Y siempre se te queda el apodo. O Simón el cojo o el manco. Siempre hay un apodo que se queda. Este era el leproso. ¿Quién era Simón? Dice el Espíritu de Profecía. Ustedes tienen que ir al deseado a toda la gente. Creo que es el capítulo 62. En la página 511 en adelante dice, Simón había sido sanado de la lepra y era esto lo que le había traído a Jesús. Deseaba manifestar su gratitud y en ocasión de la última visita de Cristo a Betania, ofreció un festín al Salvador y a sus discípulos. Y ojo con detalles, él estaba agradecido por lo que Cristo había hecho, lo había sanado de una enfermedad terrible, de la lepra. Ahora, en Juan 12:2 nos va diciendo lo que sucede en la escena. Y dice, y le hicieron allí una cena. Ahora viene y dice, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y aquí entramos en el personaje de Simón, pero no lo toqué a fondo. Simón vamos a verlo más al final. Ahora entramos en el personaje de Marta. Marta está en una casa ajena, no es su casa, pero sin embargo está allí y está como le gusta a ella estar, sirviendo al Señor. ¿Por qué están en la casa de Simón, Lázaro y Marta? Porque Lázaro fue invitado, si ustedes leen el Espíritu de Profecía, dicen que a ellos les interesaba hacerles preguntas a Lázaro con relación, ¿qué sentiste? ¿Cómo estabas cuando estabas muerto? Y obviamente Lázaro no iba a poder responder nada, pero era un invitado muy importante que estuviera allí en esa ocasión. Así que allí estaba Marta. Ahora, ¿a quién representa Marta en el pueblo de Dios? Y ojo con este detalle. Marta era hospitalaria y responsable. Marta asumió la responsabilidad principal de ejercer como una buena anfitriona, aunque no era su casa. Mientras los demás en este momento eligieron sentarse y escuchar a Jesús. ¿Qué sería más importante, servir o escuchar a Jesús? Y algunos dirán, bueno, y si nadie sirve, pues entonces, ¿qué comen después los invitados? Pero resulta que hay un problema con Marta. Ella representa el principio de servir y de dar, pero con una actitud que no era guiada por el Espíritu. Y eso es lo que hoy vamos a ver, justificación por la fe, santificación. En primer lugar, es algo que tú actúas guiado por el Espíritu. Por eso le decía a Arely al principio, cuando ella estaba hablando sobre la inversión con Dios, ella dijo, no sé, Dios pondrá en su mente. Y el asunto es que los cristianos reciben la impresión de Dios. Así que ella representa a una persona que le gusta servir y dar, sabe que esto es bueno y es necesario, pero no es guiada por el Espíritu. Y en nuestra vida hoy en día nosotros también podemos demostrar un aparente amor por los demás, un espíritu de servicio, pero sin estar guiadas por el Espíritu. ¿Y cómo sabemos que no estaba siendo guiada por el Espíritu de Jesús? Estaba afanada y turbada, dice la Biblia. Cuando el Espíritu te dice que hagas algo, tú no te afanas ni te turbas. ¿Y por qué te afanas y te turbas? Porque su prioridad era el evento.
Pero ella creía que a través de ese sacrificio, de solo servir y sacrificarse por los demás, ella estaba justificada ante Dios. El verdadero discípulo se demuestra mediante dos cosas: el servicio y el aprendizaje. Y Marta eligió o le dio prioridad en su vida solo al primero, al servicio. Ella no hallaba tan importante el sentarse a la mesa o el sentarse en la sala a escuchar a Jesús, sino que todo salga bien perfecto. El mantel en su lugar, que la cena quede impecable, que la decoración esté en su lugar, que sean servido a las personas, que sean limpiados los pies de todo el mundo. Pero no le daba importancia al estar con Cristo. Y las personas que son guiadas por el Espíritu de Dios terminan señalando, criticando, acusando o difamando de otros. Este es un peligro cuando no eres guiado por Jesús. Fíjense que autoseguido, cuando Cristo sale de la casa de Simón, dice la Biblia que enseguida va a la casa de Lázaro. Ahí sí va a casa de Lázaro y Marta. Y ahí sí Marta es la anfitriona. Ahí ella se pone a hacer, a esto sí va a quedar bueno, el maestro va a quedar contento, los discípulos saciados y todo muy bien. Pero si van a Lucas 10, del 40 al 42, sucedió algo allí en esa cena. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ya a Marta le estaba molestando la actitud de María. ¿Qué hace esta escuchando? Y hay gente que dice, eso es para los hombres, nosotros las mujeres tenemos que meternos en la cocina. Y por eso respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, dijo Cristo. Ojo, y María ha escogido la buena parte, de la cual no le será quitada. Pero aquí nos encontramos a Marta, que estaba señalando a María, no en la cena de Simón, en la después. Pero ¿por qué señala a María cuando está en su casa el maestro? Porque desde que estaba con Simón el leproso, en la casa de Simón el leproso, María hizo algo que ella se molestó y ya ella venía caliente con María, como decimos los cubanos. Ya venía enfadada con María. Ya le molestaba a María porque no era la primera vez que María le gustaba estar al frente escuchando a Jesús y nadie se preocupaba porque hay que hacer las cosas allá atrás. Siguiente personaje es María. Ahora vamos a notar algo importante en este pasaje de las Escrituras. En Marcos 14:3 dice así, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Marcos identifica una mujer que vino a casa de Simón el leproso. Si vas a Mateo capítulo 26, versículo 7, dice, vino a él una mujer, igual como dice Marcos, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. ¿Quién será esta mujer misteriosa, pecadora? Bueno, ya sabemos que Juan en 12:3 identifica que esa mujer es María. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Pero en Lucas capítulo 7 identifica a esta mujer de otra forma. Si ustedes tienen una Biblia de estudio, van a notar que cuando quieren investigar sobre este pasaje del el vaso de alabastro, en la Biblia de estudio les ponen junto a Marcos, Mateo y Juan, pero deja a Lucas separado. O sea, no vas a poder estudiar este evento con Lucas. Y por eso es que da la impresión que Lucas está hablando de otra mujer y no de María de Betania, la hermana de Lázaro, hermana de Marta. Por eso es que mucha gente se confunde. No hubieron dos mujeres que derramaron perfume de alabastro en los pies de Cristo. Fue solamente María de Betania y esta María que otra gente ha identificado con otro nombre. Dice Lucas 7, 36 al 38. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que estaba Jesús a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y aquí viene el asunto. ¿Por qué Lucas identifica a una mujer que era pecadora? Para mi idea, Lucas se le olvidó que María, la hermana de Marta, hermana de Lázaro, era una discípula de Cristo. Era parte del grupo, del séquito que siempre estaba con Cristo. Debería tener un poquito más de respeto o un poquito más de tacto y no presentar la parte negativa de María. Porque si vamos a hablar de pecadora, todos ahí eran pecadores.
Pero ¿por qué Lucas se identifica? No dice una mujer como Marcos y Mateo, no dice María como Juan, una mujer que era pecadora. Porque el problema mayor que Lucas está mostrando aquí era el verdadero problema que existía en la sociedad en los días de Jesús y hoy en día parece ser el mismo que existe en nuestro tiempo. ¿Cuál era el problema en el tiempo de Jesús? Si ustedes van a Mateo capítulo 23, versículos 27 al 28, sucede lo siguiente. Cristo le está dando un ay a los fariseos y dice, entre esos ay, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. El mayor problema que había en aquel tiempo era que muchos por cosas que hacían se creían justos. Y hoy en día mucha gente se cree justa. Y cuando lo llevas contra la espada a la pared, le dice, no puedes solamente creer, tienes que obedecer. Ahí la persona se pone, pero Dios tiene que entender. Y yo siempre me enojo con esa parte porque Dios es el que tiene que entender y yo no tengo que entender que se trata de Dios. Dios, claro que me entiende. Y claro que entendió desde el principio cuando yo, sin aún conocerlo a Él, ya le estaba entregando a su Hijo en la cruz del Calvario por mí. Ahora, existen dos posibilidades de que María llegó a esa casa de Simón. La primera, ella no fue invitada, porque dice la Biblia que estaba Lázaro y Marta. Y me doy cuenta que María no fue invitada porque más tarde vamos a ver que mismo Simón está criticando a María. La tenían como pecadora, porque esta María es nada más y nada menos que la famosa María Magdalena, que más tarde le llamaron de Magdala. La segunda idea que tengo de por qué fue que María pudo haber llegado allí es que en realidad llegó disfrazada de sirvienta, porque invitada no fue. Dice, desea toda la gente, página 519, párrafo 5. Simón había arrastrado al pecado a la mujer a quien ahora despreciaba. Ella había sido muy perjudicada por él. Y ya nos vamos ubicando en el asunto de la justificación. Simón era un hombre que estaba agradecido por lo que Dios había hecho por él, en este caso su hijo, pero resulta que era lo que creía que esta es pecadora y yo soy justo. Pero él debió pensar que si esta es pecadora es porque yo la arrastré a eso. Ahora, ¿por qué María hizo el acto de ungimiento a Cristo? Y aquí vamos a entrar de lleno en esto. María había creído las palabras de Cristo, de que él moriría por la raza humana. Eso es justificación por la fe. Ella estaba agradecida por lo que Cristo había hecho por ella. Eso es justificación por la fe. Y en un acto sin conciencia hizo algo por fe. Eso es santificación. Es obras. Y dice el deseado a toda la gente en la página 512. Marta servía, pero María escuchaba fervientemente cada palabra que salía de los labios de Jesús. Ella había oído hablar a Jesús de su próxima muerte y en su profundo amor y tristeza había anhelado honrarle. A costa de gran sacrificio personal, había adquirido un vaso de alabastro de nardo líquido de mucho precio para ungir su cuerpo, pero muchos declaraban ahora que él estaba a punto de ser coronado rey. Su pena se convirtió en gozo y ansiaba ser la primera en honrar a sus señores. Rapidito te digo algo. Muchos decían en aquel tiempo, lo vamos a honrar como rey. Pero ella tenía en su corazón, pero Cristo me dijo que él iba a morir y está a punto de llegar la Pascua. Y esto representa a quién le vamos a creer, a Dios o a los hombres. Los hombres querían ungir a Cristo, cosa errada. Por eso Cristo huyó muchas veces. Pero él había dicho algo que los discípulos no querían creer. Por eso dije al principio que en Juan dice, a 6 días de la Pascua, es importante ese detalle, porque todavía a 6 días de la Pascua, estos discípulos estaban pensando, ¿cómo vamos a coronar los reyes? Hay que presionarlo porque no se deja. Pero María vino porque creyó en Jesús, lo que hizo por él y lo que iba a hacer, iba a dar su vida. Y ella dijo, en vida quiero honrarle. Dice Elena de White que muchos le dan dádivas a su prójimo cuando están muertos. Le compramos la corona de flores más grande del mundo. Y decimos de muerte las maravillas más grandes que existen. Todos los muertos son buenos, ninguno es malo. Cuando en realidad, si vamos a dar dádiva a nuestro prójimo, debería ser en vida.
Si vamos a decir algo, nuestro prójimo debería ser vida. Y esto fue lo que hizo María. Fíjense que Simón que bajó a Cristo de la cruz, se me fue el nombre ahora, esta gente dieron por Cristo todo, pero lo dieron cuando murió y se sintieron mal. Porque ellos dijeron, en vida nos escondimos de él. Nicodemo estaba pensando así. Los discípulos corrieron. Sin embargo, María en vida hizo esto. Ahora, ¿cómo nos santificamos nosotros? Es por la obediencia. Por eso es que una persona es justificada cuando, habiéndose reconocido pecadora, acepta el sacrificio de Cristo en la cruz en propiciación por sus pecados. La persona impulsada por el Espíritu de Dios entrega todo su corazón al Señor como señal de agradecimiento por lo que Él ha hecho. Y autoseguido comienza el proceso de santificación. La pregunta es, ¿cómo yo me santifico? Y rapidito, no tengo ahora la explicación porque no es mi tema, pero sí te voy a decir algo. No hay nada que podamos hacer que nos pueda para nosotros santificar. O sea, yo no puedo decir, voy a empezar a practicar esto porque esto me va a santificar. Y la persona que escribió en el chat escribió bien. Lo único que puedes hacer es entregar tu corazón a Dios para que Él sea quien te santifique. Me gustó mucho esa quien escribió. Por eso dice en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si vas a Juan 17:17, la oración de Cristo su Padre, que dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Quien santifica es el Padre, a través de su palabra. No hay nada que yo pueda hacer. Y tú me dirás, entonces no hace falta obedecer a Dios para lograr santidad. El problema está que no hemos entendido lo que estaba haciendo María. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En realidad, tú tienes que obedecer la ley de Dios, pero tú no puedes solo o sola. Entonces tenemos que pedirle a Dios, ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, porque yo no puedo. Y vamos a ver qué sucede ahora. Si vamos a desear a toda la gente, estamos en la página, en el libro Fe y Obras. Dice, la santificación se obtiene únicamente en obediencia a la voluntad de Dios. Y ojo que no va directamente a la ley de Dios, es a la voluntad de Él. Porque hay una voluntad de Dios que debe obrar en ti. Esa voluntad te va a llevar también, por supuesto, a obedecer la ley. Pero hay algo mucho más profundo en esto. Ahora, dice esta otra cita del mismo libro, para muchos la santificación es meramente justificación propia y sin embargo estas personas declaran osadamente que Jesús es su Salvador y santificador. ¡Qué engaño! ¿Acaso el Hijo de Dios va a santificar al transgresor de la ley del Padre? Esa ley que Cristo vino a exaltar y honrar. Obviamente estamos hablando que sí hay que guardar la ley para ser santo, pero yo no puedo solo o sola. Por eso dice desato a la gente, ahora sí, página 515. María no conocía el significado pleno de su acto de amor. Y ojo con este detalle, esto es santificación. Tú vas a empezar a obrar, pero no te vas a dar cuenta por qué haces las cosas. Y lo vas a hacer solamente impulsado por el Espíritu. Por eso dice, María no conocía el significado pleno de su acto de amor. No podía contestar a sus acusadores. No podía explicar por qué había escogido esa ocasión para ungir a Jesús. Y dice aún más, el Espíritu Santo había pensado en el lugar suyo y ella había obedecido sus impulsos. La inspiración no se humilla a dar explicaciones. Una asistencia invisible habla a la mente y el alma y mueve el corazón a la acción. Es su propia justificación. ¿Cuál es mi justificación? ¿Cómo soy yo justificado? No solamente en creer en Cristo. Ahora su Espíritu me mueve a mí a que yo haga algo. Y ella llegó allí, invirtió todo su dinero en ese perfume costoso y llegó a casa del hombre que era un sinvergüenza, que le había destruido la vida, porque primero la tomó sin haberse casado con ella y luego la repudia y ahora queda como una mujer no virgen. Y para que no fuera apedreada, entonces él empieza a usarla para que ella se dedicara a esa vida. Y ahora ella
le da por ir a la casa de este hombre, que era para que no tuviera ganas ni de verle la cara, pero estaba Jesús allí. Y lo bueno que tiene es que no le importó más nada de lo que estaba sucediendo. Solo le interesó llegar donde estaba el Mesías porque estaba impulsado a hacer esto y ella ni entendía por qué lo quería hacer. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender a conocer cuando hablamos de justificación y santificación. Son nuestras obras de Cristo en nosotros, pero ¿cuáles obras? La que Él nos impulsa a hacer. Ahora, ¿cómo sabemos que el Espíritu de Dios está actuando en una persona? Porque se ve el reflejo de la humildad de la persona. ¿Había humildad de María? Bueno, fíjense que dice deseado a toda la gente. Había procurado evitar ser observada y sus movimientos podrían haber quedado inadvertidos, pero el ungüento llenó la pieza con su fragancia y delató su acto a todos los presentes. Ahí llegó María, quizás haciéndose pasar por una sierva. Se dio cuenta que los pies de Cristo no se lo habían lavado. Y allí llegó ella, esta es mi oportunidad. Y ahí llegó ella a ungir los pies de Cristo. ¿Qué pasó con María? Dice, María oyó las palabras de Cristo, las palabras de crítica. Ahí empezaron Judas y los discípulos a criticar. ¿Y qué derroche se está haciendo aquí? ¿Cómo es posible que vayamos que este perfume no sea vendido para darlo a los pobres? Y ustedes saben lo que representa Judas. Y saben lo que representan los discípulos. Porque Judas sabemos que era un hombre que le gustaba disfrazar su mal actuar bajo buenas intenciones. En realidad quería el dinero para él. Pero me llama la atención de los discípulos. Los discípulos participaron de la crítica de Judas. Y dice Elena de White que los discípulos no eran como Judas. Ellos amaban al maestro, pero tenían en alta estima las palabras de Judas. A tal punto que se le olvidó que sobre quien se estaba derrochando supuestamente este perfume era sobre su maestro y criticaron la acción de derrocharlo aún en el maestro. Tenemos que aprender a ser personas que se guíen, que amen a Cristo, a Dios, sin estar mirando lo que los hombres hablan o dicen, ni lo que los hombres critican, aparentemente, aunque estén disfrazados de buenas acciones. Pero esto se le olvidó que se trataba de su maestro. Y dice, el maestro también podía considerarla impróvida. Dice, le decía a toda la gente, María tenía temor que el maestro la fuera a criticar. Dice que tenía temor que su hermana la fuera a criticar también. Y estaba a punto de levantarse por vergüenza y salir corriendo. En un final, lo que ella estaba haciendo, si le hubieran preguntado por qué haces esto, no habría tenido respuesta ninguna para lo que estaba haciendo. Pero Cristo le dijo a María el significado de su acción. Y antes de eso, le habla a su discípulo y le dice, dejadla, ¿por qué la fatigáis? Él vio que estaba turbada y apenada, sabía que mediante este acto de servicio había expresado su gratitud por el perdón de sus pecados e impartió alivio a su espíritu. Y ahora Cristo tiene que aclararle a María el por qué ella siente un impulso a hacer algo y no entiende. Y le tiene que aclarar a todos ellos que no es lo que los hombres están planificando hacer, es lo que Dios ya tenía planificado hacer. Y por eso dice, Cristo le dijo a María el significado de su acción y con ello le dio más de lo que había recibido. Porque echando este ungüento sobre mi cuerpo, dijo él, para sepultarme lo ha hecho. Declarando, la verdad la tengo yo y la estoy diciendo hace rato. No es lo que los hombres quieran pensar o decir, o quieran creer, o quieran interpretar de las Escrituras. Es lo que dice las Escrituras. Dice que María había sido considerada como una gran pecadora, pero Cristo conocía las circunstancias que habían formado su vida. Él hubiera podido extinguir toda chispa de esperanza en su alma, pero no lo hizo. Era él quien la había librado de la desesperación y la ruina. 7 veces ella había oído la reprensión que Cristo hiciera a los demonios que dirigían su corazón y mente. Había oído su intenso clamor al Padre en su favor. Sabía cuán ofensivo es el pecado para su inmaculada pureza y con su poder ella había vencido. Por eso es que en Lucas 8, en 1 al 2 dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. ¿Y quiénes más estaban con él? Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena,
de la que habían salido 7 demonios. Y en Marcos 16:9 dice, mas como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Y el Espíritu Profecía, y con la Biblia, identificamos que se trata de la misma María de Betania. Y aún más, y termino con esto. Dice, cuando a la vista humana su caso parecía desesperado, Cristo vio en María aptitudes para lo bueno. Vio los rasgos mejores de su carácter. Y esto me llamó la atención porque a veces decimos, tenemos que cambiar este carácter. ¿Sabes que Dios no te pide cambiar el carácter? Dios lo que va a hacer es mejorar los defectos de tu carácter. Pero tu carácter no lo va a cambiar porque ese eres tú, ese soy yo. Dice que en el cielo reconoceremos a nuestros amados, a nuestros seres queridos, cuando hablen, dirán, ah, tú eres fulano. Y por eso es que lo que hace el Espíritu de Dios dentro de ti y de mí es cambiar los rasgos de carácter, pero los buenos se quedan. Por eso dice, vio los rasgos mejores de su carácter. El plan de la redención ha investido a la humanidad con grandes posibilidades y en María estas posibilidades debían realizarse. Por su gracia, ella llegó a ser participante de la naturaleza divina. Y aún más, hay un privilegio para María. Aquella que había caído y cuya mente había sido habitación de demonios, fue puesta en estrecho compañerismo y ministerio con él, con el Salvador. Fue María la que se sentaba a sus pies y aprendía de él. Fue María la que derramó sobre su cabeza el precioso ungüento y bañó sus pies con sus lágrimas. María estuvo junto a la cruz y le siguió hasta el sepulcro. María fue la primera en ir a la tumba después de su resurrección. Fue María la primera que proclamó al Salvador resucitado. Y esto para mí llena de gozo. De hecho, déjeme decir algo más profundo. María representa a los 144,000. Porque ellos tendrán el privilegio de realizar todas estas cosas que menciona el Espíritu de Profecía. Dice, por su gracia ella llegó a ser participante de la naturaleza divina, nosotros también. Aquella que había caído y cuya mente había sido habitación de demonios fue puesta en estrecho compañerismo y ministerio con el Salvador. Y dice que fue María la que se sentaba a sus pies, aprendía de él. Fue María la que derramó sobre su cabeza el precioso ungüento y bañó sus pies con sus lágrimas. María estuvo junto a la cruz y le siguió hasta el sepulcro. María fue la primera en ir a la tumba después de su resurrección. Fue María la primera que proclamó al Salvador resucitado. Y fue a María a lo que los discípulos no le creyeron. Cuando ella les dijo, ha resucitado, ellos dijeron, ¿y esta qué está diciendo ahora? Y allá corrieron ellos porque no podían creer. Queridos hermanos, y con no da tiempo voy a parar aquí. Pero termina la historia que Simón de Cirene, cuando vio a María hacer su acto, miró a Cristo y dice el Espíritu de Profecía que había aceptado a Cristo como maestro, pero no lo había aceptado como su Salvador personal. Y pensó dentro de sí, si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer la está tocando. Y ahí Cristo le hace una parábola. 2 deudores, 50 denarios equivale a 50 años de trabajo y 500 denarios equivale a 500 años de trabajo. Pero dice el Señor, ambos no podían pagar y le fue perdonar la deuda. Y ahora le dice a Simón, ¿quién tú crees que amó más? Y Simón le dijo claramente, bueno, se supone que más debía. Y dice el deseo a toda la gente que Cristo le hizo ver a Simón que el de 500 denarios era él y María de 50. Él debería estar más agradecido aún que María por las 2 cosas que Cristo estaba haciendo. La primera por la que había hecho, lo había sanado de la lepra. Y la segunda porque Cristo hizo un acto de misericordia con él, el mismo que hizo con Judas. Dice que a Judas lo miró y Judas pudo entender claramente que el maestro supo las intenciones de su corazón y sabía que tenía poder para desenmascararlo frente a todos, pero no lo hizo. Y a diferencia de Simón, salió Judas corriendo cuando Cristo lo regañó por estar criticando a María y fue directo a ver al Sanedrín. ¿Qué puedo hacer para entregarlo? Yo tengo la forma de entregarlo. ¿Cuánto van a pagar?
Pero Simón de Sirene, Simón el leproso, dice que Cristo lo miró y él entendió que Cristo había leído su corazón. Conocía el secreto que creyó que nadie podía conocer, pues María estaba aún hasta bajo chantaje. Pero dice que agradeció que el maestro no lo hubiera desenmascarado frente a todos. Se arrepintió y fue el mejor discípulo que tuvo Cristo de entre los fariseos. Justificación y santificación en una historia tan pequeña es fácil. Justificación es cuando tú y yo creemos y aceptamos la sangre de Cristo, sus méritos por nosotros. Aceptamos el plan de salvación predestinado desde el principio para nosotros. Santificación, cuando empezamos a obrar, pero ¿qué obras? Cuando empezamos a sentir impulsos dentro de nosotros que nos conllevan a hacer cosas que no entendemos a veces. Y hablando con la hermana Arely los otros días, en esos estudios que digo yo, estudios bíblicos improvisados, porque habíamos estudiado este tema y le habíamos dicho al Señor, danos ahora la oportunidad de poder corroborar que lo que hemos entendido está claro, es así. Y Dios va más allá de las cosas y te corrobora con palabras exactas que a veces tú pides. Y la hermana Arely un día me decía, por una conversación aparte que no tenía que ver, decía, ya no siento el deseo de hacer lo que antes me gustaba. Y dije, ¡pum! Ahí está el asunto. Eso es lo que pasa cuando somos santificados por Dios. Empezamos, un día descubrimos, no descubrimos cuándo comenzó, pero un día descubrimos que esto antes me gustaba y ya no me gusta. En esto antes hallaba placer y ya no lo quiero. En esto antes me deleitaba y ya no lo deseo. Y miras atrás y no sabes ni distinguir cuándo comenzó. Porque son las obras de Dios en ti, impulsadas por su Espíritu. Y ahora empiezas a hacer cosas y tú mismo dices, y tú misma dices, ¿y yo estoy haciendo esto? ¿Y de cuándo acá yo, por nada del mundo antes yo atreverme a hacer semejante cosa? Y yo acabo de decir estas palabras porque son impulsados por el Espíritu. La santificación viene de Dios. Es a través de su palabra, sí. Es a través de la obediencia a su palabra, pero no lo podemos lograr nosotros. Tenemos que permitir que Dios lo haga. Tenemos que suplicar. Tenemos que tirarnos al piso, inventar cosas. Decirle al Señor, voy a orar 4 veces al día, lo que sea, yo voy a poner en mí. Yo entiendo que no quiero hacer esto, pero yo necesito que tú pongas en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Me quiero obligar, yo necesito que tú me cambies. Y entonces Dios empieza a hacer maravilla. Que Dios nos bendiga y nos guarde en esta oportunidad, que en esta mañana, en este día santo, podamos meditar en su palabra y podamos meditar exactamente en lo que Dios ha hecho para nosotros para justificarnos y lo que hace por nosotros para santificarnos. Es algo sencillo. Hay mucho más que hablar, pero hoy escogimos esta historia de una mujer que Cristo dijo que su historia se conocerá en el mundo entero y por todos los siglos. Y esta mujer es una mujer digna de imitar. Es una de esas mujeres, de las tantas mujeres que hay en la Biblia, que fueron usadas por Dios y han servido de ejemplo para nosotros. Que Dios nos bendiga y nos guarde. No sé si primero cantamos y luego oramos. Sí, hermano. Muchas gracias por ese hermoso mensaje tan claro, con una mirada, ¿cierto?, con estos textos bíblicos de esta historia. Que Dios nos ayude y, como dijo hace un momento, podamos el resto del sábado estudiarlo para ver si estas cosas son así, para que haya una transformación en nuestro ser. Oh gracia excelsa del amor, que Dios perdone al pecador. Si quiere presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues Él obró la redención. Hermoso himno 292, por fe en Cristo el Redentor. Por fe en Cristo el Redentor se salva hoy el pecador, aunque
sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues te logró la redención. Aquí cual peregrino es, mansión allá tendrá después, arriba en gloria con Jesús, quien redimióle en la cruz. Gracia excelsa del amor, que Dios perdone al pecador, si quiere presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues se logró la redención. Amén. Amén. Hermano Amén. Gil, nos dirige en Sí. oración, por favor. Antes de orar, leo la última cita. No quería dejarla sin mencionar. Nunca podemos alcanzar la perfección por medio de nuestras propias obras buenas. El alma que contempla a Jesús mediante la fe repudia su propia justicia, se ve a sí misma incompleta y considera su arrepentimiento como insuficiente, débil su fe más vigorosa, magro su sacrificio más costoso, y se abate con humildad al pie de la cruz. Pero una voz le habla desde los oráculos de la palabra de Dios. Con asombro escucha el mensaje: vosotros estáis completos en él. Ahora todo está en paz en su alma. Ya no tiene que luchar más para encontrar algún mérito en sí mismo, algún acto meritorio por medio del cual ganar el favor de Dios. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en esta mañana de este día santo, alabamos y glorificamos tu nombre, porque para siempre es tu misericordia. Y te alabamos, Padre, porque tú has hecho todo para nosotros. No Amén. solamente proveíste de un plan de salvación, sino aún más, la parte que nos corresponde a nosotros, tú la garantizas. Amén. Permite que, como hijos tuyos, nuestra alma no esté abatida buscando qué hacer para hallar gracia frente a ti. Que entendamos que no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos para que podamos hallar gracia frente a ti. Ayúdanos para poder escuchar esa vocecita de tu espíritu, Amén. para poder sentir ese impulso dentro de nosotros, que al principio quizás sea débil, pero a medida que lo vayamos alimentando va a ir creciendo y será cada día más fuerte. Amén. Son esos impulsos a obedecerte lo que debemos tratar de hacer. Es la respuesta, es a lo cual debemos responder nosotros frente a esos impulsos, frente a esos llamados. Pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Pon Amén. en nosotros el odio, no hacia nuestro semejante, por supuesto, sino hacia el pecado. Amén. Pon en nosotros el deseo de santificarnos en ti cada día, de buscarte cada día. Amén. Pon en nosotros el hecho de pensar de que bajo los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús podemos alcanzar salvación y misericordia. Amén. Que nuestro cristianismo pueda ser un cristianismo vivo y eficaz. Que la Amén. gente pueda ver en nosotros que somos hijos tuyos, somos tus discípulos, que te amamos, no por las cosas grandes que vayamos a hacer, sino porque puedan ver reflejado el carácter de tu Hijo en nosotros. Amén. Decía la hermana Mila esta mañana: danos luz para ser lumbrera. Y sí, Amén. Padre, necesitamos ser lumbrera para este mundo. Por eso queremos ser llenos de tu espíritu, por eso queremos alcanzar misericordia, por eso queremos ser llenos del carácter de Cristo, queremos poseer tu Amén. espíritu en toda abundancia. Y aún más para este tiempo, un tiempo cuando estamos llegando a los confines y al final de este mundo, cuando aún más debemos dar un fuerte pregón Amén. a la humanidad, que seamos tus instrumentos. Úsanos, Amén. pon en nosotros ese propósito divino de serte Amén. fiel a ti cada día.
Pedimos una Amén. bendición para cada miembro aquí presente, para cada hogar al cual estos miembros pertenecen. Que tú les cuides, les Amén. protejas, les llenes de bendición, la mayor bendición, el mayor tesoro, la mejor dádiva según tu palabra, es que en tu hogar, en los hogares de ellos y en el nuestro, tu espíritu se pueda mover con libertad. Tus ángeles Amén. se sientan a sus anchas en nuestros hogares. Amén. Permite, Padre, que podamos brillar. Gracias por todo, gracias por este día, por tu palabra. Te lo pedimos todo, lo agradecemos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, saludos. Feliz Amén. sábado. Buen día para Amén. todos. Amén, gracias, mi hermano. Muchas gracias y lo Bendiciones. esperamos, que no sea la última, la otra parte del tema para seguir profundizando. Lo esperamos con cariño, así que vamos a cantar para despedir este culto, hermana Marta. de la reunión en despídenos con tu bendición al retirarnos de este lugar, que la merced de la reunión en nuestras almas pueda quedar. Amén. Amén, que nuestras almas pueda quedar este hermoso mensaje. Los esperamos, mis hermanos, el próximo sábado. Que el Señor les bendiga y tengan un resto de sábado con la bendición de nuestro amado Salvador. Amén.